invitamos a nuestra conferencista del día de hoy, la doctora Liliana Camargo. Ella es socióloga, ella es investigadora social, es una persona que conoce este tema de los derechos humanos en Colombia y que hoy nos va a hablar precisamente sobre algo tan importante como es la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es el legado que nos ha dejado la Comisión de la Verdad? ¿Cuál es la importancia de esta Comisión de la Verdad para todos nosotros como colombianos y colombianas que anhelamos un país en paz y que desafortunadamente todavía no lo tenemos, pero que seguimos luchando por la paz y la convivencia en todo el conjunto del territorio nacional? Entonces, en ese contexto, le doy la palabra a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Liliana Camargo. Muchas gracias, Tulio. Bueno, buenas tardes para todos y todas los trabajadores de la DIAN. Muchas gracias, Tulio, por la invitación. Yo de verdad la recibo con un agradecimiento muy grande porque es una oportunidad para conversar, para hablar, para socializar el legado de la Comisión de la Verdad. Digamos, creo que es una responsabilidad de todos y todas como conocer este legado, los que lo conocemos, difundirlo, digamos, como parte de la pedagogía social para la construcción de la paz. Entonces, de verdad, muchas gracias por este espacio. Yo les cuento que participé, digamos, en la construcción del informe que entrega la CGT a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo, digamos, fui asesora en la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, entonces, pues digamos, de ahí viene también esta relación con Ultradian. También les cuento bueno, estoy participando también en un diplomado sobre conflicto, memoria y paz de la Universidad Nacional. Digamos que ahí también ha sido como muy encomendada la tarea de difundir, de que nosotros los que estamos participando en ese diplomado podamos difundir este legado de la comisión. Entonces, digamos que yo creo que este es un gran espacio para eso. Entonces, bueno, yo voy a compartir bueno, primero voy a conversar con ustedes sobre la generalidad del informe final, del legado de la comisión. Vamos en algún momento también a escuchar algunos testimonios. Aquí quiero también hacer como un poquito de advertencia en el sentido de que escuchar testimonios, pues que, digamos, también implica una escucha, digamos, importante de reconocer las voces de las víctimas, reconocer esta tragedia, digamos, humana que hemos vivido como nación, pero también hacer la advertencia de que es un poco fuerte, ¿cierto? Es un poco fuerte emocionalmente escuchar estos horrores de la guerra, pero también haciendo alusión de la importancia de difundir y pues bueno, tenemos que como colombianos y colombianas también ponerle como frente a ese pasado, a este presente, de tal manera que hacia el futuro podamos mirar un horizonte, digamos, distinto. Entonces les voy a compartir entonces y me cuentan si se está viendo para yo poder avanzar. Sí, perfecto. Perfecto. Gracias, Tulio. Bueno, entonces, la idea es que podamos hacer esta charla en torno al legado de la comisión y en una segunda charla que según entiendo me comenta Tulio que podamos hacer dentro de 8 días, mirar el abordaje del caso sindical colombiano desde la Comisión de la Verdad. Entonces, digamos que, como les decía al principio, yo participé como asesora de la CGT, otros investigadores también estuvieron apoyando a la CUD, a la CTC, a FECODE, a ANTOC, el Sindicato de la Salud, etcétera, a elaborar sus informes y fueron entregados, digamos, a la comisión y la comisión hace un abordaje al caso sindical. Digamos, es un documento muy, muy importante que también, digamos, la idea es poder navegar sobre ese documento de manera pues como muy general, porque ustedes saben que
que tantos años de guerra pues también se convierten en un montón de documentos, de libros con muchas páginas, etcétera. Entonces pues también nos toca ser un poco pragmáticos para poder abordar esto en estas charlas que vamos a tener en el día de hoy y en la siguiente. Entonces, la idea de hoy es esa, como hablar inicialmente del legado de la comisión. Bueno, contarles entonces que también, como digo, repito, como que estoy también siendo vocera de este diplomado, digamos, encomendada a la tarea de difundir en donde se pueda, en la mayoría de espacios donde podamos difundir este legado, digamos, como responsabilidad ciudadana. Esperen un momentico, que es que a veces no me pasa la pantalla, me toca como trabajarla así. Bueno, entonces en esta presentación, digamos, se centra la atención en una contextualización general del trabajo de la Comisión de la Verdad y de la estructura del informe. Como para entender, es un informe, ese legado es un informe amplio, diverso, de diferentes textos, no solo textos escritos, sino también mucho material multimedia. Entonces vamos a mirar allí en esta presentación cómo está estructurado ese legado. Busca visibilizar los distintos actores y recursos desde los cuales la Comisión de la Verdad hizo los hallazgos que le permitieron formular sus recomendaciones para la construcción de una sociedad en paz y con esperanza. Esta unidad se centra sobre el valor social, cultural y político de la verdad como fundamento de la reconciliación y la paz, digamos que son presupuestos filosóficos estructurantes de toda la metodología que utilizó la Comisión de la Verdad para digamos, analizar todo lo que ocurrió en el marco del conflicto. Este es el libro, digamos, central, el de hallazgos y recomendaciones, lo denominaron Hay futuro, si hay verdad, digamos, un poco entendiendo la fundamentación de la verdad y el lugar, el papel de la verdad en la construcción del futuro de esta nación que transite, digamos, de un estado de guerra a un estado de paz. Sobre esta premisa se construyó entonces el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que fue firmado en noviembre del 2016, para ponerle fin, digamos, a esta guerra insurgente y contrainsurgente que vivió, digamos, el país durante las últimas 6 décadas. Entonces, digamos, entendemos que ni la paz ni la verdad son fáciles, digamos que son estos elementos, pues que estamos nosotros como nación desde hace muchos años inmersos, buscando la paz, buscando la verdad, y sabemos que estos temas, pues no son difíciles, no son fáciles, digo, y se convierten, digamos, en caminos muy complejos de transitar. La construcción de la convivencia pacífica se ha enfrentado a obstáculos muy grandes, como la necesaria ampliación de la paz con el ELN, que es uno de los elementos que hoy están también sobre la mesa, y siendo el mayor de ellos la continuación de conflictos armados localizados, donde priman las dinámicas criminales, el asesinato a líderes y excombatientes, y la carencia de un clima propicio para la reconciliación y esa paz grande, digamos, que como sociedad nos merecemos, que involucre efectivamente a toda la sociedad colombiana. Entonces, estos son unos derroteros que que nos plantean desde la comisión para avanzar en este sentido. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición quedó consignada en el acuerdo de paz como un organismo extrajudicial. Eso es muy importante entender, que no es un organismo judicial, sino extrajudicial y temporal. La comisión ya terminó su mandato y, digamos, hace parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Más adelante vamos a ver un poco por qué en este sistema era tan importante tener una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, dada la cantidad de personas que ha dejado el conflicto armado desaparecidas forzadamente. Entonces, la comisión recibió este mandato de la presidencia a través del decreto 588 del 2017 para esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado, promover el reconocimiento de responsabilidades, así como el diálogo social y la convivencia, y todo esto en una perspectiva que nos permitiera dejar, digamos, atrás la guerra para siempre. En los 4 años efectivos que tuvo, entonces el mandato se desarrolló durante 4 años a partir de la firma del decreto en el 2017.
El obstáculo que todos sabemos que se presentó en la pandemia dificultó, pues, digamos, todo este despliegue de trabajo de campo, todo este despliegue metodológico, dificultó bastante. Entonces, efectivamente, la comisión solicita a la Corte Constitucional, pues, una ampliación. Efectivamente, esa ampliación se dio. Y con todo, digamos, con todas las dificultades propias también de construir la verdad en el marco del conflicto, porque el conflicto en Colombia no termina. Entonces, pues la comisión se ve también, digamos, abocada a reconstruir memoria, a reconstruir testimonios en el marco del conflicto, el acecho de los actores armados. En ese sentido, pues se realizaron 14.000 entrevistas y se establecieron conversaciones con más de 30.000 personas de todos los sectores sociales, regiones, identidades étnicas, experiencia de vida, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. Es decir, también, digamos, hubo un capítulo que lo vamos a ver más adelante, un capítulo sobre exiliados. Adicionalmente, se recibieron 1.000 informes de las instituciones públicas, del Ministerio Público, la Fiscalía, etcétera, las entidades privadas y de los movimientos sociales. Es decir, que esa escucha fue amplia, plural, asertiva y reparadora. Reparadora en el sentido de que las víctimas o incluso, digamos, victimarios con voluntad, digamos, de avanzar hacia este camino, pues también esa escucha tuvo ese enfoque, digamos, de reparador. El proceso de escucha en sí mismo resultó transformador para todos los involucrados. Las víctimas de todas las condiciones fueron quienes acudieron mayoritariamente, efectivamente, porque sabemos que el acuerdo de paz tuvo una centralidad en las víctimas y para muchas de ellas ese momento se convirtió en la primera vez que una entidad del Estado los trató como ciudadanos sujetos de derechos. Porque también dentro de estos procesos de victimización, especialmente, por ejemplo, cuando se empezaron a dar los primeros hechos de desaparición forzada hacia los años 70, digamos, las mismas autoridades estatales, pues, digamos, no ofrecieron un trato adecuado, les decían, por ejemplo, a las mamás que sus hijos o sus familiares estaban pues como de rumba, de parranda, váyase tranquila señora que él va a llegar después, le llegará borracho, etcétera, digamos como unos tratos un poco, digamos, peyorativos y estos elementos. Entonces, para ellas fue muy importante este despliegue metodológico con un enfoque reparador, con un enfoque de atención psicosocial, etcétera. Entonces, también fue una gran oportunidad para las víctimas hablar como testimonios en la comisión. También se escuchó a quienes hicieron parte de la guerra, obviamente los exguerrilleros y las exguerrilleras, paramilitares y los oficiales de la fuerza pública, soldados y policías también acudieron a la comisión. Se escuchó también a políticos, ¿cierto? A políticos que también estuvieron, digamos, o tuvieron alguna participación en la guerra y también, digamos, a quienes defienden los derechos humanos, organizaciones que acompañan a las víctimas y a testigos y analistas, es decir, digamos, una amplia gama y diversidad de sectores de la sociedad colombiana que acudieron a que la comisión escuchara sus testimonios. La comisión adoptó entonces un método de investigación inductivo. Cuando decimos en investigación social que un método es inductivo, es que se parte, digamos, de la voz de los actores que están involucrados en un fenómeno social como, por ejemplo, la guerra, el conflicto en Colombia. Es decir, esa escucha y esa observación son fundamentales para realizar el análisis y la construcción de las conclusiones. Muy distinto a un método deductivo, que un método deductivo implica partir como de unos constructos conceptuales y teóricos para mirar la realidad y entender la realidad social. En el caso inductivo, pues es al revés, desde la realidad social se construyen conclusiones. Entonces, una de las preguntas macro que orientó esa búsqueda de la verdad tiene que ver con que, ¿por qué a pesar de los múltiples acuerdos y procesos de paz, el conflicto armado no logra cerrarse completamente y en cambio se recicla?
Es decir, en Colombia hemos tenido un sinnúmero de procesos de paz, en Colombia hemos tenido un sinnúmero de guerrillas, de grupos paramilitares, de organizaciones multicrimen. Es decir, esto en nuestra sociedad colombiana prolifera a través de la historia. Recordemos por allá en la historia que existió una organización guerrillera indígena que se llamó el Quintilame, por ejemplo. Bueno, digamos que nuestra historia ha sido la historia de multiplicidad de actores armados, de multiplicidad de hechos de violencia, pero también de múltiples intentos para hacer la paz. Pero a pesar de eso, no logramos cerrar ese ciclo y en cambio, digamos, acudimos como a una especie de reciclaje de la violencia. Entonces la violencia hoy, en esta fecha, en este momento de la historia, no es igual a los 80, o en los 70, ¿cierto? Los 60. Entonces, pues bueno, eso fue una de las preguntas centrales para construir este informe y desarrollar estos análisis. El informe final se suma el conocimiento acumulado que tiene el país, es decir, el país, como efectivamente lo decía anteriormente, en la búsqueda incansable de la paz, el país ha hecho diferentes acuerdos y también se han, digamos, organizado diferentes procesos en torno a la comprensión del conflicto. Entonces, digamos, hay un conocimiento ya acumulado frente al conflicto, ¿cierto? Que recoge lo que produjo el Centro Nacional de Memoria Histórica, que antes del Centro Nacional de Memoria Histórica se llamaba el Grupo de Memoria Histórica. Había un grupo de personas adscritas al Ejecutivo, al gobierno, que estudiaban, digamos, estos elementos, estos testimonios de los procesos de victimización y violencia en las regiones. También entonces estuvo la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que fue una comisión que se arma en el marco del diálogo, en el marco de la mesa de negociación de La Habana, y la justicia colombiana e internacional, en especial la justicia transicional, las diversas ONGs, en especial las que se dedican, digamos, a la defensa y promoción de los derechos humanos, las organizaciones de víctimas y también la academia, porque la academia también, digamos, ha asumido este tema como una línea de investigación. Entonces, desde el libro La violencia en Colombia, digamos que data de la década de los 60, pues esto ha sido, digamos, un cúmulo de información, de investigaciones y de reflexiones en torno, pues, como a este sino trágico que vivimos como nación. Bueno, es importante destacar que de manera muy temprana, en el análisis hecho por los comisionados, emergió la evidencia de que el conflicto armado en Colombia no se reduce al enfrentamiento entre aparatos armados. Es decir, y tampoco no fue una guerra meramente ideológica. Entonces, digamos, esta idea también es muy importante de reforzarla en el sentido de que nosotros, por ejemplo, muchas de las personas que vivimos en las ciudades capitales, en las ciudades intermedias, donde, digamos, tenemos una vida, digamos, relativamente tranquila, tenemos más o menos una estabilidad laboral, tenemos nuestros hijos, hijas estudiando, etcétera, pues consideramos que eso es por allá en las regiones, en el campo, en las montañas, donde ejércitos se enfrentan, y más o menos entendemos que hay una gente como de izquierda que se enfrenta a otra gente que es como de derecha, etcétera. Entonces, digamos que eso es una lectura como muy en blanco y negro. Y cuando la Comisión de la Verdad empieza a estudiar y empieza a escuchar todas estas multiplicidad de voces, empieza a entender y a decir, oiga, el conflicto armado en Colombia no solamente se dio en el escenario o en el teatro de las operaciones de la guerra, y tampoco es una cosa meramente ideológica entre izquierda y derecha, ¿sí? O entre los que defienden, digamos, un modelo de país y otros que están en contra de ese modelo. Por el contrario, entonces, el conflicto, dice la comisión, resultó ser un entramado de alianzas, actores e intereses, ¿cierto? Que permite observar las responsabilidades sobre esta tragedia que representa más allá a quienes empuñaron las armas y que se extiende como una responsabilidad ética y política y en algunos casos una responsabilidad directa de quienes, de sectores políticos, de todas las ideologías. Aquí, digamos,
mejor dicho, nadie se salva en la participación. Actores económicos, criminales, sociales y culturales. Culturales en el sentido de que, por ejemplo, los medios de comunicación promovieron una opinión pública, participaron en la exacerbación de esta polarización, exacerbando, digamos, como esta cultura de la guerra, la violencia. También el padre de Ruth, presidente de la comisión, cuando entrega el informe, nos dice a la sociedad colombiana que todos y todas somos responsables de alguna forma, porque todos y todas nos acostumbramos a ver las masacres en la televisión, almorzando, por ejemplo. Entonces almorzábamos o comíamos a las 7 de la noche, veíamos las noticias, otra masacre, otra más. Entonces se nos volvió parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro ser como colombianos. Y esto siguió avanzando y todos, absolutamente todos, permitimos de alguna u otra forma que esto siguiera y ya, pues esto es realmente pues una tragedia ya inconmensurable. Bueno, la guerra que dejó más de 9 millones de víctimas, tenemos más o menos 9, el registro sigue aumentando porque recuerden que el conflicto no termina, se reencaucha, se recicla, cambia de actores, cambia de dinámicas, pero es el conflicto que no acaba. Bueno, esta guerra hay un registro de 9 millones de víctimas que tienen responsables directos e indirectos que deben responder por las decisiones que tomaron, pero es también una responsabilidad de todos los colombianos que hoy estamos llamados a construir una manera de vivir diferente. Es como la reflexión que nos deja la comisión, de que nos sintamos también digamos, parte de esta historia y parte entonces también de la construcción de un nuevo futuro. Bueno, ya contarles con respecto a la conformación o qué compone el informe. Les cuento que entonces este informe consta de 10 volúmenes, incluida una declaración. La declaración es el compendio de las verdades que nos interpelaron y con las que queremos interpelar al país, es decir, es una postura de la comisión que nos llama la atención a todos y todas, entre estos, cuando el padre de Ruth nos dice, oiga, todos y todas tuvimos de alguna manera u otra una responsabilidad por acción, por omisión, entonces eso es una cosa como muy fuerte, ¿cierto? El volumen de hallazgos y recomendaciones, que es el principal, contiene esta declaración, una primera parte con la síntesis de 11 temas que fueron investigados en profundidad por la comisión, muchos de ellos ampliamente sustanciados en otros volúmenes de este mismo informe. Este es digamos, el informe central de hallazgos y recomendaciones. Esas recomendaciones, pues obviamente son recomendaciones no vinculantes, como lo han dicho muchos sectores, pero pues este nuevo gobierno recibe, digamos, esas recomendaciones y pues plantea un compromiso para incluir estas recomendaciones en el plan de desarrollo. Entiendo que algunas recomendaciones quedaron en el plan de desarrollo, otras serán, digamos, como objeto del compromiso de las entidades, de los ministerios, de las entidades, de sus equipos de trabajo, que puedan, digamos, incluir estas recomendaciones. Estos 11 documentos, entonces, se presentan de manera separada, pero en realidad corresponden a una lectura sistémica de lo que han sido las dinámicas del conflicto, ¿cierto? Desde la herida de las víctimas, que nos tocan pues a todos y todas como país, pasando por la democracia, los derechos humanos, las dinámicas de la guerra, el Estado, los territorios y la cultura. Hay un capítulo muy interesante de cómo, digamos, la cultura también fue afectada, pero también culturalmente, cómo hemos, digamos, facilitado que este conflicto sea, digamos, que se haya degradado y que sea, digamos, tan duradero en el tiempo. También da cuenta de lo que se ha comenzado a mover de este proceso de reconocimiento de las atrocidades del pasado para cerrar las heridas y ver con esperanza nuevos tiempos. Es decir, digamos que la comisión hace todo un esfuerzo de, digamos, relacionar diversos lenguajes para poder hablar de estos temas, porque no solamente hablamos de 9 millones de víctimas, no solamente hablamos de 200.000 personas dadas por desaparecidas forzadamente, y digamos que las cifras, uno entra a las cifras y uno dice, Dios mío, ¿esto cómo pudo haber pasado?
digamos que no solamente tiene que ver con un registro de personas que han sufrido de manera directa la guerra, sino que la democracia se ha afectado, hay una violación, digamos, sistemática y a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario. Digamos que cuando uno, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, digamos como el proceso de victimización al movimiento sindical, es decir, a los trabajadores y trabajadoras en el mundo del trabajo, no solo los afectó a ellos, sino también afectó el derecho a la salud, es decir, si pudiéramos hablar en términos muy amplios, toda la sociedad colombiana, digamos, somos, digamos, víctimas de este conflicto. Entonces, los volúmenes del informe no tienen una jerarquía y responden más bien a aspectos específicos del mandato que recibió el acuerdo de paz. Uno puede leer, no es necesario leer uno por uno de manera jerárquica, sino que uno puede leer y navegar por diferentes tomos y por diferentes... ahorita yo también les voy a mostrar la página porque tienen una página multimedia donde podemos encontrar también una gran diversidad de testimonios que contienen el informe. El volumen No Matarás es el relato histórico de la guerra, cuya misión es ampliar el contexto de lo ocurrido durante los últimos 60 años. El volumen Hasta la guerra tiene límites presenta un exhaustivo y completo panorama de lo que han sido las violaciones de los derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario y las responsabilidades sobre los hechos. El volumen Colombia Adentro está compuesta de 14 documentos que relatan específicamente qué ocurrió en las regiones y con el campesinado. Y el volumen Sufrir la guerra y rehacer la vida revela los impactos sufridos durante la guerra por todas las víctimas, excombatientes, comunidades y la naturaleza. Aquí también hay un hallazgo muy importante y es los derechos, digamos, de la naturaleza vulnerados, los parques naturales fueron, digamos, escenarios también de la confrontación armada. Oiga, y eso, porque eso es importante que oiga. ¿Perdón? ¿Alguien me está comentando algo? Seguimos. Bueno, entonces, digamos que en este tema de la naturaleza, uno podría decirse, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Cómo así que víctimas también? Digamos que el conflicto armado también tuvo un asidero y un desarrollo en las zonas de reserva, Tuvimos nosotros también en la CGT una oportunidad de entender lo que pasaba con los trabajadores de parques nacionales, Sintrambiente, entonces digamos que cada uno de los grupos sociales o sectores sociales afectados por la guerra, digamos, es un mundo, digamos, supremamente diverso, amplio, complejo, para entender la diversidad de dinámicas del conflicto. Otro elemento. Entonces, el volumen Cuando los pájaros no cantaban, que es otro de los volúmenes del informe final, es netamente testimonial y coral, es decir, es construido por varias voces, ¿sí? Y es una curaduría de esas voces que van del pasado al porvenir, pasando por el presente. Son, digamos, estos testimonios de las víctimas, pero también con un enfoque de resiliencia, de resistencia. También la comisión quiso hacer mucho énfasis en estas estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento tuvieron mucho que ver con las prácticas artísticas, las prácticas culturales de los grupos y comunidades en las regiones, es decir, a partir de la danza, de la música, de los cantos, etcétera, la gente pues buscaba la forma de sanarse y de enfrentar ese dolor tan grande. Entonces eso también es algo muy importante por resaltar. Hay 4 volúmenes cuyo aporte específico es hacer visibles los impactos que tuvo el conflicto en sectores y grupos humanos que sufrieron de manera diferenciada la guerra, y que por lo general suelen ser poco visibles en las políticas públicas. Entonces está el volumen étnico,
que es un aporte a la verdad por parte de los grupos indígenas, afros, los negros, los raizales, palenqueros y los rum. Y el volumen Mi cuerpo es mi verdad, que también hace visible la experiencia de las mujeres y las personas LGBTIQ+. Estas personas, digamos, por su condición, por ser mujeres, por ser lesbianas, gays, travestis, bisexuales, intersexuales, queer, estas personas en las regiones fueron violentadas de manera diferenciada, estaban en estas regiones de conflicto y a propósito, digamos, de una cultura que discrimina la diversidad, que discrimina la otredad, que discrimina la diferencia, pues fueron, digamos, violentadas de manera muy distinta a otras personas, digamos, en esas mismas regiones. Entonces, digamos, también hay unos volúmenes dedicados a visibilizar sus voces. El volumen no es un mal menor, recoge la experiencia de niños y niñas y adolescentes, especialmente el reclutamiento forzado, pero no solamente el reclutamiento, sino, pues bueno, toda esta experiencia de estos chicos y chicas que tienen que vivir la victimización de sus padres, quedan huérfanos, etcétera. Entonces, digamos que también es un volumen que le da mucha prioridad a la voz de ellos y ellas. El volumen Colombia fuera de Colombia es un trabajo pionero en hacer visible al 1.000.000 de personas exiliadas en virtud del conflicto armado. Muchos sindicalistas dieron testimonio en este volumen, especialmente el comisionado Carlos Berestein, un español que fue, pues, digamos, fue comisionado acá. Él tenía mucha experiencia en estos temas de exilio. Entonces, para él era muy importante construir ese volumen. Y la construcción en la construcción de ese volumen participaron muchos sindicalistas exiliados. Entonces, ahí también es un aporte bien importante del movimiento sindical a este volumen. El informe final, entonces, no pretende ser un ejercicio académico, eso es muy importante, porque no es una cuestión para engrosar las bibliotecas, ni archivos, ni nada de esto, sino que la idea es que esto sea un ejercicio vivo, que sea un proceso social, político y cultural de debate democrático. Por eso cuando yo abría, digamos, mi intervención, esto hace parte, digamos, el hecho que yo esté aquí exponiendo esto hace parte de este compromiso social para el debate democrático sobre esto, porque, digamos, esto ya es una apreciación muy personal, pero ya la comisión cerró, entregó su informe y pareciera que pues que seguimos igual, pero no pasó nada y de pronto no nos ponemos como de frente a estos temas, y yo creo que cada vez es más urgente conversar y debatir sobre el legado de la comisión. No pretende, digamos, ser una verdad oficial, eso también es muy importante. También es importante resaltar que la comisión pues entrega su informe y pues hay sectores de la sociedad que plantean no estar de acuerdo, como toda democracia, ¿no? Así tengamos nuestra democracia súper resquebrajada, pero pues vivimos en democracia, no es una dictadura. Entonces, pues claro, hay sectores de la sociedad que plantearon, digamos, desacuerdos, plantearon otros informes, etcétera, y pues bueno, eso hace parte como del debate. Pero bueno, digamos, lo importante es como seguirlo promoviendo. Por eso, digamos, Ultradian también hace ahí una labor muy, muy importante generando estos espacios. La Comisión de la Verdad, entonces, es un acontecimiento que no finaliza con la entrega del informe ni con el cumplimiento del mandato. Es un acontecimiento que continúa porque la verdad es una construcción colectiva, plural, histórica, conflictiva y apasionante. Entonces, es apasionante porque, claro, esto genera también unas discrepancias, unas tensiones entre unos sectores y otros. Unos sectores han estado más vinculados, digamos, a la promoción de la guerra, más que otros. Entonces hay unas tensiones, digamos, muy complejas, pero lo importante es, digamos, poder analizar esto desde el pensamiento histórico, desde una responsabilidad que comprenda el pasado e interprete pues el presente para construir un futuro distinto. Bueno, entonces esta es como la exposición general. También quiero compartirles a ustedes
como algunos testimonios que me parecen también importantes que podamos navegar, digamos, sobre el informe. Entonces, acá encontramos todos los tomos de los que yo les comenté. Entonces uno entra a la comisión, entra a Google y busca el legado de la comisión y uno encuentra pues todos estos tomos donde uno puede hacer la lectura. Este es el informe de los hallazgos y las recomendaciones. Es decir, hay una cantidad de libros, documentos, donde podemos observar si tenemos interés de profundizar. Colombia fuera de Colombia, que el que les contaba no es un mal menor. Entonces uno hace clic acá, por ejemplo, y encuentra de qué se trata el volumen, ¿sí? Encuentra la versión digital, los anexos, la guía pedagógica de este volumen, cómo entenderla, la ruta de investigación. Es decir, la comisión tuvo, digamos, se evidencia la metodología tan rigurosa que utilizó para desarrollar la escucha. Entonces uno en toda la navegación de los tomos, los libros, etcétera, uno encuentra, digamos, las entrevistas transcritas, la ruta metodológica, guía, anexos, es decir, es un gran entramado, un océano de información, digamos, muy rigurosamente organizada. Por ejemplo, acá encontramos la guía de uso pedagógico para la plataforma digital, que es ahorita también se las quiero compartir. Entonces, uno puede, si alguno de ustedes tenga como un interés también de empezar a difundir y ser multiplicadores de este ejercicio como ciudadanos, ciudadanas, pues puede entrar al legado, descargar y empezar a hacer uso pedagógico de esta plataforma digital. Este es el otro tomo, Cuando los pájaros no cantaban, que es el texto coral donde está también toda la información testimonial. Bueno, eso es. Y entonces acá contarles, por ejemplo, este es uno de los informes, este es el tema de la desaparición forzada. En esta multimedia, aparece, digamos, un sinnúmero de recursos, podcasts, videos, textos, testimonios, etcétera, que le permiten a uno navegar pues por todos estos elementos. La desaparición forzada es para los familiares de las víctimas de esta violación de derechos humanos una búsqueda constante que causa dolores que se perpetúan en el tiempo, dolores que solo empiezan a alivianarse, más no a eliminarse, al tener al menos algunas de las respuestas: ¿qué pasó? ¿Qué lo hizo? ¿En dónde está? ¿Mm? Entonces es uno de los testimonios de una familiar de víctima de desaparición forzada. Nos dice acá que en su misión de aportar a la verdad la comisión, según la integración final de datos realizados por el proyecto conjunto entre la comisión, la JEP y el sistema de justicia y reparación, puede afirmar que entre 1985 y 2016 existen alrededor de 121.768 personas que fueron desaparecidas forzadamente en Colombia. Las dificultades en la denuncia y acceso a la justicia implican que el universo de víctimas sea mucho más amplio de lo que se registra, es decir, hubo un subregistro. Por medio de modelos estadísticos que analizan el subregistro potencial, el proyecto permite estimar que el universo de víctimas de desaparición forzada en Colombia puede llegar a ser alrededor de 210.000 víctimas. Eso es, digamos, demasiado. Eso es juntando como las dos dictaduras, incluso más lo supera, de Chile y Argentina, cuando tuvieron las dictaduras militares. Son cifras, digamos, exorbitantes, exageradas, exacerbadas, ¿sí? La desaparición forzada es un crimen que busca eliminar cualquier prueba de que se
de que se cometió, que deja al círculo cercano de las víctimas sin información alguna de su ser querido y que se basa en el ocultamiento del paradero de la persona, el miedo y la zozobra. Es una violación de derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, es decir, es una violación de lesa humanidad. ¿Sí? No está permitido incluso por el derecho internacional humanitario y nosotros en Colombia tenemos 210.000 víctimas, con profundo impacto psicológico en aquellos que buscan sin encontrar a sus seres queridos. Los rasgos de ocultamiento inherentes a la desaparición forzada además hacen que identificar a los responsables o que llegar a un aproximado de víctimas se haya convertido en una tarea compleja. Esos son uno de los elementos más claves acá. El no identificado, responsable no identificado es uno de los registros con mayor potencial, porque efectivamente la dinámica de la guerra lo que precisamente trataba era de ocultarse como victimario y en la desaparición forzada ocultar todo rastro de la víctima, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos escuchar a alias El Iguano, es combatiente del bloque Catatumbo de las Autodefensas, que nos dice lo siguiente. Fue algo absurdo, dice alias El Iguano. Es decir, la desaparición forzada como un patrón de guerra para empezar a esconder los asesinatos selectivos, por ejemplo, en las regiones, especialmente en el Catatumbo, donde él tenía su accionar. Es decir, fue un patrón utilizado por las autodefensas para ocultar, digamos, masacres, sus delitos, etcétera. Y pues bueno, digamos, con todo lo que acarrea este impacto psicológico de las personas que llevan 20 años, 15, 30 años buscando a su ser, a su familiar y pues sin ningún rastro de él. Bueno, entonces esto es como uno de los elementos que cuenta la multimedia. Entramos acá, por ejemplo, cuando uno dice Comisión de la Verdad Legado, esto es la pantalla de la multimedia. Uno puede hacer viajes, digamos, navegaciones por diversidad de recursos, ¿cierto? Analítica de datos, por ejemplo, acá encontramos la forma en cómo organizaron la información, las estrategias, las técnicas, las metodologías que utilizaron, la convocatoria a la paz grande, que es la declaración de la comisión, el libro de hallazgos, no matarás, acá están los volúmenes que les acabo de comentar, pero pues tiene todo el tema del recurso audiovisual. Por ejemplo, este es uno. Dice rehacer la vida después del secuestro. Es una joven secuestrada por grupos paramilitares que narra las múltiples y dolorosas afectaciones sufridas por este hecho. La tortura y la esclavitud sexual. Su valiente relato nos muestra formas de seguir adelante ante tanta crueldad, donde las organizaciones de mujeres han jugado un papel fundamental. Este es un testimonio un poco fuerte, pero pues bueno, creo que es importante es importante.
Liliana, no le estamos escuchando. ¿No están escuchando? Ya, No. es que nos estaba escuchando, qué pena. Pero Ahí, ya la escuchamos. sí, pero digamos, ¿no escucharon el testimonio? No, señora. No, señora. Y no sé, pero se ve en la pantalla, ¿alcanzan a ver? La pantalla sí. La pantalla están viendo un video. Video no, está la pantalla donde hay como varios iconos, Ay, ¿qué será? pero no un video. Ay, espérenme un momento a ver qué será eso. Bueno, esperemos a ver, porque es que estaba yo presentando. A ver, volvámoslo a intentar. Pensé que lo estaban escuchando. Ventana, a ver. Me indican, porfa, si lo pueden escuchar ahí. ¿Allí? ¿Ahí escuchan? Sí, le estamos escuchando, ya hay una pantalla. Ajá. Pero el video no lo escuchan. No tienes no, el video audio no. cuando compartes. ¿Y cómo podemos hacer allí? Ahí cuando vas a compartir, vuelve a compartir y vuelve a compartir y le activas el audio, incluir el audio del PC. Ah, espérame entonces, a ver. Entonces le doy compartir. Y hay como un icono para activar el audio del PC. ¿Lo ves? El icono de compartir el audio, ¿dónde? A lo que vas a seleccionar si vas a compartir la pantalla o el escritorio. Ay, espérame, que es clave. A ver, elige. Dice pantalla, ventana o pestaña. Sí, selecciona. Selecciono. El sitio podrá ser acá. Y ahí le doy como... En la parte de arriba dice incluir audio del sistema. Le tienes que activar la pestaña antes de compartir la pantalla. Ah, espérame, otra vez me puedes decir. ¿Incluir en dónde? ¿En los botoncitos? No. Sí, antes de seleccionar el escritorio, en la parte superior dice incluir audio del sistema. Ay, no lo veo. Espérame, elige que quieres compartir con Teams. El sitio podrá ver contenido. Compartir audio de la pestaña. Sí, Ahí también. dice compartir audio de la pestaña. Y ahí, y ya le hice clic ahí y a ver si lo intentamos de nuevo. ¿Me cuentan? ¿Se escuchó el video? ¿O no? No, señora. Ay, Dios mío. No Bueno. tiene sonido. Y en las otras donde también, digamos, en este de la desaparición forzada, ¿lo logramos ver? ¿Lo logramos escuchar, dijo? En este. No, señora. ¿Ahí tampoco? ¿Ahí tampoco, compañeros? No, señora, no se escucha. No hay audio. Ay, no, qué lástima, mira. Bueno, ahí sí. Bueno, es que es muy raro. ¿Será que tiene que ver con que tengo que entrar acá? Ay, qué pena, un momentico. Delegado de la comisión, ¿será que tengo que entrar? Porque es que estoy en... Comisión de la verdad. Vamos a intentarlo por otro lado. A ver si lo logramos. A ver si lo logro.
No es fácil. Aún me cuesta hablar y todavía siento que a mi papá lo mataron por mi culpa. ¿Ahí se escuchó? Sí, señora, ya tiene uno. Ah, ok, ¿saben qué era? Era que estaba como en una ventana de incógnito para poder ingresar por el Outlook. Entonces, y la pestaña del legado estaba en la otra, entonces eso fue lo que pasó. Listo, pero entonces ya les agradezco que podamos escuchar el testimonio. Muchas gracias por avisarme. No es fácil. Aún me cuesta hablar y todavía siento que a mi papá lo mataron por mi culpa, por tratar de salvarme. Alicia me dice que es importante contar mi historia para no quedarme trancada en el recuerdo, para soltar un poco el dolor. Cuando estaba en el colegio, caminaba más o menos 1 hora para llegar. En el camino nos paraban unos hombres con camuflado y armas que nos molestaban y nos lanzaban piropos. Mi papá me decía que era mejor quedarme callada cuando esa gente me hablara. Una vez fueron hasta mi casa y le dijeron a mis papás que tuvieran cuidado conmigo. Mi papá decidió llevarme al colegio 1 semana seguida, pero no podía acompañarme siempre. Y un día en el que no lo hizo, nos pararon y me llevaron, pero no sabía dónde ni por qué. Lloré todo el camino hasta que llegamos a una finca abandonada. Me golpearon varios al tiempo, en la boca, en la espalda, en la cabeza. Yo tenía la boca ensangrentada y me dolía todo el cuerpo. Ellos se reían y me decían que me tenían ahí porque mis papás no habían creído en las amenazas. Me dijeron que los habían matado. Me quitaron todito el uniforme. Abusaban de mí todos los días, repetidas veces. Yo solo tenía 15 años. Un día trajeron a mi papá donde me tenían. Yo creía que estaba muerto. Por eso me emocioné mucho cuando lo vi. Él me preguntaba si me habían hecho algo. Yo no sabía qué decirle. Ni siquiera era capaz de mirarlo a los ojos. Díganme si le hicieron algo. Ellos solo se reían. Delante de él, abusaron de nuevo de mí. Él les rogaba que me dejaran quieta, que lo mataran, pero que me dejaran libre. Y ahí, al frente mío, le dieron 8 tiros. A mi mamá le llevan el cuerpo. Le piden plata, si no el resto de la familia terminarían muertos. A mí me movieron para otra finca. Los abusos nunca se detuvieron. Yo intenté escaparme. Me subí a un caballo, pero ellos me alcanzaron y me tumbaron. Me agarraron a golpes. Me rompieron el pómulo izquierdo, la mandíbula. Me tumbaron varios dientes. Claro, me privaron. Me trataron de curar, pero estaba muy mal. Así que decidieron llevarme donde mi mamá. Le advirtieron que si decía algo se tenía que atener a las consecuencias. Ahí nos fuimos del pueblo y nunca más hablamos de ese tema con nadie. El tiempo pasó y no me llegaba el periodo. Mi mamá me llevó al médico y cuando me dijeron que estaba embarazada, me quería morir. Yo pensaba que estaba muy niña para tener un hijo. Yo a ese bebé, yo intenté matarme varias veces. El niño me nació con una discapacidad. Yo no podía cuidarlo. No era capaz ni siquiera de cargarlo. Por eso mi mamá tuvo que hacerse cargo. Pero fue creciendo y empecé a acercarme a él. Ahora yo lo quiero mucho. Es muy lindo. A veces cuando lo veo me acuerdo de todo. Y es duro. Pero yo sé que él no tiene la culpa. Yo decidí irme otra vez a buscar otro lugar para empezar de nuevo. Aunque el secuestro pasó hace muchos años, me cuesta hallarme. Sigue siendo difícil superarlo. Ya no soy la misma. La felicidad que tenía no la he podido recuperar. En esta ciudad conocí a Alicia y me ha apoyado mucho integrándome a la organización de mujeres. Ahora siento que pertenezco a un lugar. Me ha ayudado a expresarme, a hablar de lo que me pasó sin sentir tanto miedo. Veo cómo mis compañeras han logrado seguir con su vida. Hoy tienen un hogar, amigos.
Yo a veces digo, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Ellas han sido un gran apoyo para mí. Nos reímos juntas y ahora tengo más confianza. Ya he hecho cursos de belleza. Aprendí a hacer trenzas y cepillado. Aunque me dicen que el recuerdo seguirá presente y que no es fácil superarlo, es posible hacerlo. Hay que seguir rehaciendo la vida. Bueno, este es uno de los testimonios, pues, de tantos que uno puede encontrar. Hay otro que también quiero compartirles. Si me permiten. Para mostrarles, digamos, como el enfoque transmedia. El enfoque transmedia de la comisión implicó, como les decía, diversos formatos. En este caso, por ejemplo, tenemos un podcast, por ejemplo, un podcast en el Frente 35 de las FARC utilizó un burro cargado de explosivos para atacar la policía de Chalán, Sucre, en 1996. Esta pieza muestra el significado de estos hechos para sus habitantes y cómo se instaló en ellos la desconfianza. Recuerda también que los animales han sido víctimas de la guerra, un poco haciendo alusión que la naturaleza también, digamos, ha sido víctima de este conflicto. Hay un elemento también por resaltar y es que los sindicatos de la CGT afiliados, los sindicatos de obras públicas de los departamentos también fueron, digamos, violentados por este Frente 35, ahí en Sucre, en Chalán, en Ovejas. Fueron secuestrados, les quitaron, digamos, la maquinaria. Con esa maquinaria las FARC, pues, digamos, fue utilizada esa maquinaria para construir sus vías, etcétera. Entonces, digamos que hay un contexto allí de un patrón de violencia específicamente del Frente 35 en esa zona. Entonces, el testimonio nos dice lo siguiente. Liliana nuevamente no nos está escuchando. ¿No lo estamos escuchando nuevamente? No, señora. A ver. Ay, Dios mío, perdón. A ver si ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? No. No, señores. Pero ahí sí ya estoy en el lugar que corresponde. Ay, No. Devuélvalo nuevamente a ver. a ver, a ver, a ver. Así. ¿Sí escuchamos o tampoco? No, nada. Pero aquí sí ya estoy en el lugar, eso sí es raro. Esperen a ver. Bueno, es que estas tecnologías, esto nos generó oportunidades, pero también nos pone como... A ver, acá, compartir.
No, no hay sonido. No, no hay sonido, pero ese sí es raro porque estoy aquí en el lugar donde corresponde. Pantalla. No, acá no es. Sí, pero raro. Bueno, el anterior sí se pudo escuchar. A ver, intentémoslo nuevamente, si no, pues ya. ¿Sí se escuchó o no? No, no, señora. Bueno, no, digamos que ahí sí, porque es que lo estoy haciendo tal cual como lo estaba presentando, pero bueno, digamos que ahí sí ya no sé por qué no lo permite. Cuando dice compartir audio de la pestaña, ahí también está perfectamente. A ver. Con la comunidad. Ya se escuchó algo, pero parece que se va el sonido. O sea, se escucha algo, pero se corta. Se llamaba Fernando Luis Carrascal, comandante de la estación de policía en Charán, que falleció el 12 de marzo de 1996 debido a la toma guerrillera del 35 y 37 frente de la FARC. Soy docente que vivió el impacto de la violencia y de la guerra durante años en nuestro pueblo. Yo me he dedicado toda mi vida a cocinar, a lavar, lavé 20 años a la policía, les cociné. Yo hasta el día que el burro bomba partió, terminé yo se terminó todo, se terminaron los policías, me terminé yo de trabajar ahí. Él pasó por aquí, estuvieron un rato parados y frente a mi casa porque estaban bajando una carga y de ahí cogieron el burro por delante y se lo llevaron la policía a sacar al burro para afuera hasta que lo sacaron al frente del parque, que ahí explotó el burro. Pues entonces eso se volvió nada, la explosión esa. Al escuchar esas noticias para mí fue un impacto, empecé a gritar. Estaba tan aturdida, no sabía qué había pasado, esperaba y ansiaba de que no fuera así, que mi esposo hubiese caído ahí. Después de Burro Bomba, todo el municipio se cesaron las actividades durante un tiempo. Fue un episodio lleno de sangre y de dolor. Vivíamos muy intranquilos. No teníamos el día feliz ni la noche feliz. La noche teníamos que salir a dormir a otra parte. Mucha gente se desplazó. A mí me dolía. Al dejar las edificaciones partidas, dañadas, y que ya eso estuviera solo, y que también nosotros nos sentíamos solos. A Chalán todo lo ha envuelto todo el tiempo ha sido el miedo. El miedo a morir, el miedo
a no tener nada, al miedo para ver quién viene, quién nos manda, quién nos dirige. El subdirector de la policía, general Luis Enrique Montenegro Rinco, calificó ayer de cómplices a los habitantes de Chalán, Sucre, por no informar sobre la presencia de los guerrilleros que masacraron a los uniformados, y dijo que esa población no merece la policía que tiene. En su ataque al puesto de policía de Chalán, además de la instrumentalización de un animal, usó a uno de los símbolos más preciados del trabajo y de la vida del campesinado. Porque para las familias campesinas, el burro es más que un animal de carga y un medio de transporte. Si el campesinado ya venía estigmatizado como guerrillero, el episodio del llamado burro bomba de Chalán incorporó en esas lógicas de estigmatización a los animales. El saldo de muerte de este ataque fue de 11 policías y 2 guerrilleros, pero de la primera víctima del atentado, del animal, del burro, nunca se habla. Después del burro bomba quedamos solos por más de 6, 7 años solos, a merced de cualquier grupo que quisiera estar en nuestro pueblo. Solamente veíamos la muerte como algo natural. Nos volvimos duros y Chalán se convirtió en pueblo candado. Quiero que el pueblo de Chalán salga de esa estigmatización y de esa revictimización. Que no sea un pueblo solamente de víctimas, sino un pueblo que salga adelante, un pueblo que uno pueda llegar en paz, en ese empuje, en esos logros, que sea ejemplo. Después del 2002 regresó la paz a Chalán, las instituciones educativas se conservan, los docentes siempre líderes, trabajando en nuestra comunidad después de haber pasado tantas adversidades. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes porque, pues, digamos que me parece importante resaltar como esa diversidad del repertorio de los patrones de violencia, digamos, la utilización de símbolos culturales, símbolos, digamos, importantes de la comunidad que fueron utilizados para violentar a las comunidades, es uno de los elementos más fuertes en los testimonios que encontramos. Entonces no hay una afectación única y exclusiva a la víctima directa, sino hay una afectación más allá, más amplia. Y digamos hay una expansión del terror, el miedo, etcétera. Y bueno, digamos que esto es como a grosso modo, digamos, un viaje muy general, una navegación muy general sobre el legado de la comisión, invitarlos pues que en sus ratos libres, si es posible, poder también navegar y conocer, de pronto con sus familias, sus amigos, etcétera, dada pues como la importancia de escuchar estos testimonios para darle pues también a ellos y ellas un lugar importante en la sociedad. Bueno, yo dejo por allí, yo no sé, Tulio, si quieras comentar alguna cosa frente a lo que acabamos de escuchar, de observar. No, pues me parece que ha sido muy importante la charla, Liliana, porque yo creo que nos está diciendo, mire, compañeros y compañeras de la DIAN, el proceso de la violencia que ha vivido este país nos toca absolutamente a todos y todas. El mapa de la violencia incluso toca lugares donde hay sedes de la DIAN, porque nosotros a veces pensamos solo en la sede de Bogotá o la de Cali, lo de Medellín, la de Barranquilla, pero si pensamos, por ejemplo, en la actualidad de la violencia y en lo que explicaba ayer la alta comisionada de paz de las Naciones Unidas, todavía, por ejemplo, el Putumayo es una de las zonas fuertes de donde permanece la violencia y allá tenemos una administración en Puerto Asís. El Caquetá también, y nosotros tenemos administración en Florencia, aunque no es todo el Caquetá, es algunas partes del Caquetá. Nariño, tenemos administración en Pasto. El Cauca, nosotros tenemos administración en Popayán. El Guaviare, tenemos administración en San José del Guaviare. El Meta, también tenemos administración allá en Villavicencio.
la costa pacífica del Valle del Cauca. Y en el Valle tenemos varias administraciones, Cali, en Tuluá, en Buga, el Chocó, allá están nuestros compañeros en Quibdó, bueno, en el norte de Antioquia y el sur de Córdoba. Y nosotros pues hacemos presencia en Medellín y hacemos presencia en Montería, en norte de Santander, y está nuestra administración de Cúcuta. En La Guajira también tenemos administración en Riohacha, en Arauca. Entonces fíjese cómo aparentemente no nos toca, pero sí nos está tocando, porque de una u otra manera nosotros, en el caso de la DIAN, que tiene presencia nacional, pues estamos en todos los territorios donde todavía permanece la violencia, y bueno, es indudable que también en las grandes ciudades tenemos otros efectos de otros tipos de violencia que han venido apareciendo y que pues también son preocupantes. Entonces, por eso, estas charlas, pues lo que buscan es que sigamos trabajando en uno de los objetivos fundacionales de nuestra organización, y creo que es uno de los objetivos del sindicalismo y de la Organización Internacional del Trabajo, y es la paz. La paz como una expresión de la justicia social, porque la violencia precisamente se da en ese contexto de una sociedad con grandes dificultades, una de las más desiguales del mundo, la segunda más desigual de América Latina, con grandes problemas de corrupción, donde tenemos toda una élite corrupta de cuello blanco que se pasea oronda por el territorio nacional y que todo el mundo, pues incluso lo reciben con aplausos. Y entonces pareciera que en Colombia los únicos delincuentes son los pobres, porque pues los que roban en las calles y los que cometen ese tipo de delitos, pues que los afectan todos los días, en el Transmilenio, en el transporte, en la esquina del barrio. Pero resulta que los mayores delincuentes pues están en las élites. El caso de Odebrecht es un caso terrible, donde expresa precisamente situaciones en las cuales las élites han engordado sus patrimonios y en esa medida han creado unas situaciones que favorecen el desarrollo de la violencia en el país. Entonces es muy serio para nosotros plantearnos el tema de la lucha por la paz y el tema de la Comisión de la Verdad como una forma en la cual este país tiene que mirarse a sí mismo y mirar lo que pasó. Y como decía el padre de Ru, parece que no nos dimos cuenta, porque nos hemos quedado solamente pues viendo los noticieros tradicionales de la televisión o la prensa tradicional, y si bien es cierto, informan algunas cosas, no informan con la objetividad suficiente y no informan todo lo que deben informar. O sea, hay una tremenda también manipulación de la información. O sea, es asombroso, por ejemplo, que las estadísticas dicen que el 70%, 70 y pico por ciento de las víctimas fueron creadas, de las víctimas en Colombia, de todos estos millones de víctimas que Liliana nos ha mencionado, fueron producto del paramilitarismo, ¿sí? Y bueno, y un 25, 30% producto de las organizaciones guerrilleras vigentes en este último periodo. Y eso también hay que destacarlo, porque el mayor auge de la violencia que hemos vivido ha sido después de la Constitución del 91, después de un pacto de paz que fue la Constitución del 91, y con el que se pretendía que avanzaríamos hacia un Estado social de derecho. Pero resulta que no ha sido posible, no fue posible. Y en estos 30 años, por el contrario, lo que hizo fue exacerbarse la violencia, y se avanzó, fue en un Estado neoliberal en el cual los derechos de la ciudadanía se encuentran profundamente limitados, y los únicos derechos que aparecen son los derechos de los poderosos.
que esos sí aparecen con toda la claridad y se defienden con toda la claridad por todos los lados. En el sistema tributario, por ejemplo, lo vemos, como esa lucha que hemos librado nosotros por la justicia fiscal ha sido muy fuerte, porque no ha existido justicia fiscal. Son 30 años de reformas tributarias donde siempre los sectores medios terminamos siendo los más aporreados, pero además siempre el eje de la tributación pues, ha sido el IVA. Y solo hasta ahora en la última reforma tributaria se busca precisamente un cambio de ese modelo para que sean las multinacionales las que paguen lo justo y para que sean los ingresos más altos, los que provienen de los dividendos o de los altos salarios, los que paguen los mayores impuestos. Entonces, esta lucha es muy importante y creo que como empleados de la DIAN, como servidores públicos de la DIAN, como funcionarios de la DIAN, debemos asumir las tareas de la paz y la invitación es a que hagamos una lectura a mayor profundidad de los informes de la Comisión de la Verdad, porque ahí está parte de nuestra historia y ahí está parte de toda esta tragedia nacional que hemos vivido. Yo creo que lo que ha hecho Liliana hoy es de trascendencia porque nos ha hecho una incitación, precisamente, no solo una invitación, sino una incitación a revisar los contenidos del informe de la Comisión de la Verdad. Y en esa medida entender que sin memoria, sin verdad, no podemos vivir, porque seríamos un pueblo con Alzheimer. Y necesitamos ser un pueblo vivo, un pueblo que conozca su pasado para que pueda construir un presente en mejores condiciones. Pensaría que ese es el gran mensaje que nos está dejando hoy Liliana cuando nos dice, mire, compañeros de la DIAN o sindicalistas de la CGT o sindicalistas en general o los colombianos en general que escuchen esta conversación, revisen el informe de la Comisión de la Verdad. Miren todo lo que ha pasado en este país. Miren todo lo que ha sucedido con todos estos actores armados que realmente han perdido como el norte de su sentido humanitario, ¿sí? Y que nos llevan precisamente a una reflexión muy grande en el rescate de lo que significa el valor del ser humano, el valor de la vida como tal. Esto me parece que es el mensaje que tenemos hoy. Y bueno, y les agradecemos mucho, le agradecemos mucho a Liliana por su charla, por su conferencia, muy buena, y a los compañeros y compañeras que asistieron o que han asistido a esta reunión. Y no sé si alguien quiera agregar algo o tenga alguna pregunta para Liliana, si hay alguna duda, vacío, laguna, con mucho gusto, pues aprovechemos que está Liliana para que nos ayude a resolver. Bueno, si no hay más, entonces les agradecemos mucho y nos veremos de hoy en 8 días para terminar este tema, donde ya nos fijaremos más en la Comisión de la Verdad y el papel, o sea, la información que hay sobre el tema del sindicalismo y en particular con el caso de la Confederación General del Trabajo. Exacto. Gracias, Tulio. También gracias a los trabajadores y sindicalistas de Ultradian, trabajadores de la DIAN, de verdad, pues por la escucha, por la receptividad. Sí, digamos que en la próxima sesión vamos a revisar la forma en cómo la Comisión de la Verdad abordó el caso sindical, a propósito pues de todos los informes que recibió, y tratar de hacer un Zoom en la CGT, pues que la CGT también, digamos, hizo un aporte muy importante a la verdad. Como abrebocas, contarles que uno de los elementos fundamentales que resaltó la Comisión de la Verdad, en las reuniones que teníamos con la Comisión de la Verdad, nos decían que los informes que estábamos entregando, la información que entregábamos organizada, porque nosotros tuvimos que hacer, digamos, la implementación de metodologías, entrevistas, talleres, líneas del tiempo, cartografías, y cuando empezamos a hacer el análisis, nosotros empezamos a encontrar
diferentes, digamos, elementos que le permitieron a la Comisión de la Verdad, a través del caso sindical, comprender dinámicas más amplias del conflicto armado, es decir, a través de la comprensión de la violencia antisindical en el marco del conflicto armado interno, la Comisión de la Verdad pudo entender otros elementos que trascendían, digamos, el mundo del trabajo, otras responsabilidades, otras dinámicas. Por eso, una de las ideas fuerza en términos de la conclusión era la que yo les resaltaba a ustedes, y es que el conflicto no solo es una confrontación armada entre actores armados que están en disputa, sino que tiene que ver con otras lógicas, otras dinámicas, hay civiles, digamos, inmersos en esas lógicas de la guerra, diferentes actores, diferentes lógicas, y pues el caso sindical fue uno de los casos que más aportó en esa comprensión. Me parece importante entonces resaltarlo, y dentro de 8 días entonces nos volvemos a encontrar en este espacio de conversa frente a este tema. Muchísimas gracias, Tulio, un abrazo, y nos vemos entonces la otra semana. Bueno, un abrazo, Liliana. Saludos a todos y todas, y nos veremos de hoy en 8 días, compañeras y compañeros. Bueno, gracias a todas, todos.